lengua y la Biblia. Después también coincidimos en el seminario, él como vicerrector del seminario mayor, que estaba en el seminario menor y formador. Tuvimos la oportunidad también de formar parte de esa comunidad. Y ahora estamos en una comunidad más distinta, una comunidad venerable, que es el Cabildo Catedral de la Catedral de Málaga, del que es el presidente de antes, donde también está, como sabéis, como canónigo, el anterior párroco, don José López, cura Pepe, que vosotros le conocéis. Pero lo más importante de don Antonio, de su cercanía, él estudió en el seminario de Málaga, nació en Antequera, pero se crió en los campos de Archidona y fue de adolescente al seminario, se ordenó de sacerdote, estuvo en Vélez y en Menagabón, y como profesor también en el Instituto de Vélez, pero por donde ha pasado, fue párroco también ya después de estar en el seminario como rector, fue párroco de la parroquia de la Amargura, ha trabajado siempre con jóvenes y lo voy a comprobar, la claridad como explica, la sencillez y la cercanía. Y bueno, pues, y la humildad, porque ha aceptado ser el sustituto del que estaba en el cartel, que era el eminentísimo cardenal amigo. Yo de broma le dije a Pilar que no podía traer eminentísimo, pero que buscaríamos un ilustrísimo. Bueno, pues os dejo con el ilustrísimo Monseñor don Antonio Aguilera Cabello, sacerdote, hermano y amigo. Encantado de estar con vosotros y le agradezco a Pepe las cosas que dice, que hay que creerla en la mitad. Y a la mitad restarle un poco también. Pero bueno, amigos sí que somos, se nota. Y como decía antes, me alegro un montón de estar con vosotros. Sustituir a quien iba a venir es prácticamente imposible. Como habéis visto, en estatura habéis perdido muchísimo. Y en todo lo demás también. Bueno, pero vamos a estar un ratito aquí nosotros juntos en estos 3 días. Creo que han repartido una hoja, ¿verdad? La tienen todos y si alguien no la tiene, por aquí hay más. Hoy es el Día de la Mujer y se celebra de muchas maneras en muchos sitios. Bueno, pues nosotros vamos a empezar esta charla, este ratito, con un poema de una gran mujer, de Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Ávila. Como lo tiene en la mano, pues podemos recitarlo como si fuera un salmo a 2 coros. Lo hacemos empezando por el coro de quienes están ustedes a su derecha, donde se proclama la palabra de Dios, y segundo coro lo hacemos los que estamos en el otro lado. Pues empiezan ustedes, vivo sin vivir. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida. Mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta, mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle. Qué duros son estos destierros. Ay, qué vida tan amarga, de nosto no se goza el Señor.
porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Bien, como vemos en este poema de Teresa de Jesús, ella estaba deseando encontrarse con el Señor. Nosotros también estamos deseando encontrarnos con el Señor. Un día llegará ese momento definitivo, pero cada día nos vamos encontrando con Él. Y esta tarde nos vamos a encontrar, ya nos hemos encontrado con Él, celebrando la Eucaristía, evidentemente, pero lo hacemos nuevamente ahora con una pequeña reflexión. Cuaresma, tiempo de gracia. Tienen ustedes ahí una esquemilla para poder seguir bien lo que vamos diciendo. Cuaresma, tiempo de gracia. Como muy bien sentimos y sufrimos todos, estamos viviendo una situación complicada. Estamos inmersos en un contexto difícil hoy y no sabemos si peor mañana. Uno en estos momentos no sabe a qué atenerse. Nos estamos moviendo con miedo y casi sin saber qué hacer o qué no hacer. En medio de esto que experimentamos así tan raramente, nos llega el tiempo de Cuaresma, nos llega este tiempo especial. De la Cuaresma, recogiendo una expresión de San Pablo a los Corintios, nos dice la liturgia que es tiempo de gracia. Así escribía Pablo a los Corintios: mirad, ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. El apóstol, con esta expresión, se refería al tiempo que hay entre la venida primera de Cristo al mundo en Belén y su vuelta al final de la historia. Entendía él que entre la primera y la segunda venida, entre Belén y el final de la historia, discurre un tiempo intermedio apto para la conversión, un tiempo concedido por Dios para la salvación de todos. Eso que decía San Pablo en su momento y eso que la liturgia nos viene recordando durante siglos, eso mismo nos recuerda y recalca este año el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma, que al final, si nos queda tiempo, lo veremos un poco. Él nos escribe así: la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria, que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo, muerto y resucitado. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular, de consumir. La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de rumbo, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en el sembrar el bien y compartir. Pues bien, este tiempo queremos nosotros vivirlo con serenidad, con hondura, con sentido común, con sentido cristiano, sin cansarnos. Y queremos vivirlo acertando. Para ello nos paramos estos 3 días en esta charla, junto con otros momentos y otros medios que cada uno de ustedes seguro vienen poniendo desde que el otro día, con el miércoles de ceniza, ya arrancamos esta etapa. Pues comencemos agradeciendo a Dios la ocasión que nos pone por delante. Siempre hay que darle gracias a Dios, siempre nos da una oportunidad nueva. Y a la vez agradecemos a la Hermandad del Cautivo y de Santa Marta ser instrumento de Dios para ello. Ser agradecidos, lo sabemos muy bien, siempre es algo fundamental en nuestra vida. Y en estos 3 ratos, aunque sean breves, pues vamos a reflexionar. Pues reflexionemos y pensemos. Y como decía alguien, piense usted lo que quiera, pero piense. Y en nuestra reflexión de hoy, lo primero será purificar errores, ponemos ahí. Cuando un labrador tiene una buena semilla, cuando quiere hacer una buena siembra y desea conseguir una buena cosecha, ¿qué es lo primero que hace? Tarea suya primera, elemental y principal es arrancar las malas hierbas que hay en aquella tierra, limpiar el terreno de abrojos, de piedras y de todo lo que pueda estorbar al buen crecimiento y a los buenos resultados.
Curiosamente, cuando en el Antiguo Testamento a un profeta Dios le llamaba y le encomendaba una misión, su tarea se expresa muy bien en las palabras dirigidas al profeta Jeremías, cuando Dios le dice: «Desde hoy te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, perder y derrocar, para construir y plantar». Extirpar y destruir, perder y derrocar, para construir y plantar. Pues algo así hemos de hacer nosotros al reflexionar sobre la Cuaresma. En primer lugar, pararnos ante ella y sosegadamente contemplar qué nos ofrece el Señor en estos días para asumirlo con gozo y para vivirlo con hondura y con alegría. Yo pienso que una primera cosa a evitar, una primera mala hierba que arrancar, es purificarnos de 3 posibles errores. Uno primero, quedarnos en esa idea de que los días de Cuaresma son 40, sin mirar la amplitud y la grandeza del conjunto. Así, a veces el árbol nos priva de ver la belleza del bosque. Hemos de mirar 40 días de Cuaresma, más el triduo pascual, más 50 días de Pascua. Tenemos un tiempo especial de más de 90 días perfectamente entrelazados. Cuaresma no es una isla. Cuaresma es la etapa inicial, los primeros escalones de una preciosa escalinata. Primer error que hemos de evitar. El segundo error, pensar que la Cuaresma es tiempo de sacrificio, de tristeza, de privaciones impuestas. Esto sería un segundo error. No va por ahí la Cuaresma, sino que es camino abierto hacia la Pascua. Es despojarnos de todo el lastre que nos impide avanzar gozosos hacia la gran fiesta de nuestra liberación, hacia la Pascua, hacia el paso del Señor salvando a su pueblo. El prefacio primero de Cuaresma dice: «Concedes a tus hijos anhelar año tras año, con la alegría de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua». La Cuaresma, por tanto, es el camino para una gran solemnidad que se anhela. Si nos quedamos en Cuaresma como sacrificio, como privaciones impuestas, Cuaresma sería una losa que nos cae encima. Y cuando nos cae una losa encima, ¿qué tratamos de hacer? Pues evitarla o quitárnosla de encima, sacudirla. Esto es como cuando entendemos los mandamientos de la ley de Dios como un listado de prohibiciones. No, 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 no. En vez de entenderlos como un hecho positivo, Dios ha liberado a aquel pueblo de la opresión de Egipto, lo ha acompañado por un desierto, lo ha llevado a la libertad y le dice: aquí tenéis unas cláusulas para seguir siendo pueblo libre, para no haceros unos esclavos de otros, para seguir viviendo como hermanos. Entendido así los mandamientos, se viven con gozo, porque es un camino de liberación. Pues segundo error que hemos de evitar, entender la Cuaresma como una losa que nos cae encima, privaciones, sacrificio. Y tercer y último error, que no creo que nos afecte mucho a nosotros, pero entender la Cuaresma como purificación tras los excesos del carnaval. Quizás este error no está muy metido entre nosotros, ya hoy, pero quizás puede estar todavía en la mente de algunas personas. De todas formas, no creo que hayamos caído este año demasiado en ello, quienes estamos aquí, seguro que no. Bien, arrancados de nuestra mente estos 3 posibles errores, hemos de centrar la Cuaresma en la gran fiesta a la que caminamos, en la Pascua de Resurrección. Hemos de centrarla en el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y en el futuro triunfo nuestro, porque ya estamos injertados en Cristo. Caminamos hacia una fiesta anhelada, solemnidad de gran gozo. Por ello, el camino de la Cuaresma ha de ser un camino de alegría profunda, de ir liberándonos de todo lo que nos estorba. En la oración primera del domingo primero de Cuaresma decíamos, anteayer: al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia
del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Y sabemos muy bien que el misterio de Cristo es misterio de vida, de generosidad y de salvación. Por tanto, misterio hondamente gozoso. Y damos un paso más. Ahí en el esquema, en el miércoles de ceniza ya se nos propuso un camino. En el miércoles de ceniza ya se nos propusieron unas actitudes y unos medios para la Cuaresma. Podríamos hablar de varias actitudes, pero podemos centrarnos en dos principales. Una primera actitud, el deseo de conversión, y una segunda actitud, el deseo de agradar a Dios más que a nosotros mismos o a los hombres en general. En primer lugar, la actitud de conversión. La primera lectura del miércoles de ceniza era del profeta Joel, un profeta de hacia el año 400 a.C. A través de este profeta, Dios hace unas llamadas a su pueblo, hoy unas llamadas a nosotros. Y a través del profeta, Dios nos decía: dice el Señor Todopoderoso: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rogad los corazones, rasgad los corazones, no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. Una llamada, por tanto, a la conversión personal. Rasgad los corazones, convertíos al Señor y da la razón, porque Dios es compasivo y misericordioso. Una llamada, por tanto, a la conversión personal. Pero continuaba el profeta, una llamada a la conversión comunitaria. Tocad la trompeta en Sión, convocad la reunión, congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Es decir, convertíos a mí de todo corazón, rasgad los corazones, no las vestiduras, y da la razón, porque Dios es compasivo y misericordioso. Y una segunda conversión, la llamada a la conversión comunitaria. Nosotros como grupo, como hermandad, como parroquia, también necesitamos convertirnos, animarnos unos a otros en esa dimensión de transformar nuestra vida. La actitud, por tanto, de conversión liberadora habrá de ser una constante a cuidar y cultivar mucho en este tiempo de Cuaresma. Vamos hacia una gran fiesta y queremos llegar a ella sin lastre. Despojémonos, por tanto, de todo lo que nos estorba para caminar adecuadamente. Seamos libres de todo impedimento. Vivamos el deseo de caminar con libertad y con agilidad. Conversión, convertirnos, en gran parte sencillamente quitar lo que me estorba. Tirar el lastre que me impide avanzar y que no me deja volar a Dios y a los hermanos. Es arrancar las malas hierbas que hay en mi vida. Es, en palabras de Yahvé al profeta Jeremías, arrasar y arrancar para poder edificar y plantar. Convertíos, convertirse, es una palabra nuestra que proviene del latín, convertere, y significa allí cambiar de vida. Viene de más atrás, del griego, epistrefo, que significaba volver, regresar. Y viene de más atrás, del hebreo, shuv, que significa volver al inicio. Conversión, por tanto, volver al inicio. Ese inicio en los profetas era el restablecimiento del estado original, el restablecimiento de aquello que nos dice el libro del Génesis, de felicidad de Dios con Adán y Eva viviendo en el jardín del Edén. Y será en los profetas ese volver al inicio, volver a la alianza con Dios. Esa alianza
que Dios hace con su pueblo: vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y esa alianza que Dios siempre la ha cumplido y nosotros tantas veces la hemos roto, pues será volver a poner en vigor nuevamente esa alianza. Lo original, aquel estado bueno del Génesis, indicaba que hemos salido de la mano de Dios, que somos criatura de Dios, a su imagen y semejanza fuimos creados, que somos transformadores del mundo, co-creadores, podríamos decir, con Dios. Los puso a labrar el jardín, a cuidar la creación, con igualdad esencial entre todos, hombre y mujer, de la misma carne. Y según el relato del Génesis, todo lo hizo Dios bueno, todo lo hizo bien. Convertirse, por tanto, será volver a ese estado original de buena relación hombre-Dios. Volver, como decía antes, al compromiso de la alianza, al compromiso de amor. Volver al amor primero, que dice el libro del Apocalipsis. En los primeros capítulos del Génesis hay unas cartas a 7 iglesias, pues a la iglesia de Éfeso se le dice que vuelve a tu amor primero. Y si nosotros pensamos, ¿no es verdad que todos nosotros hemos tenido, con relación a Dios, un amor primero en el que hemos querido serle fieles, entregarnos por completo, vivir en fidelidad? Luego, tantas veces nos descarriamos, volvamos a ese amor primero. Además de esa actitud de conversión, una segunda actitud será buscar el agrado del Padre Dios. Será la segunda actitud. En el Evangelio del mismo miércoles de ceniza se nos proponen palabras de Jesús que nos hablan de buscar en nuestras acciones el agrado del Padre Dios, que todo lo ve, decía San Mateo. No buscar la recompensa ni el aplauso en la opinión de los hombres. Esto es, hemos de vivir y trabajar para Dios y para el bien, no para dar imagen. Y recordáis que se nos decía: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta para que te vean y te aplaudan. Ya estás pagado. Cuando reces, entra en tu cuarto y reza a tu Padre que ve lo escondido. Esos momentos de silencio, de intimidad con Dios, de conversación tranquila con quien sé que me ama. Cuando ayunes, seguía diciendo Mateo, no vayas como farsante desfigurando tu cara para que te aplaudan. Qué importante, por tanto, es en la vida de un creyente y en la vida de toda persona sensata vivir en lo esencial, en lo fundamental, no en las apariencias. Vivir con hondura, no de fachada. Vivir en lo sencillo y con sencillez. La humildad de Belén. El trabajo constante y bien hecho en Nazaret. Y el despojo en el Calvario. Quizás deban ser estas 3 pistas nuestro norte para caminar. La humildad de Belén, el trabajo constante y bien hecho en Nazaret y el despojo en el Calvario. Por ahí irán esas actitudes que hemos de vivir. ¿Y qué medios nos propone el Evangelio, la Iglesia, para vivir esas hondas actitudes de alabanza a Dios y de caminar con honradez ante la gente? Pues se nos recuerdan los 3 medios clásicos, que a la vez son signos externos: limosna, oración y ayuno. Son medios clásicos, pero medios de toda la historia de la espiritualidad, muy válidos siempre. Y en cada momento tendremos que adaptarlo a nuestro hoy, pero el principio es ese: la limosna, la oración y el ayuno. En primer lugar, la limosna, caridad. Todos lo sabemos, es dar de lo nuestro a quien lo necesite. No de lo que me sobra, sino de lo que tengo y he de compartir con los hermanos.
¿Recordáis aquella escena de la viuda del Evangelio que echó nada, 2 reales? Pero Jesús la alabó diciendo que había echado más que nadie, porque había echado de lo que ella necesitaba para vivir. Pues dar de lo que nosotros necesitamos. Y podemos concretarlo muy bien en dar dinero, en dar tiempo, en dar afecto, en dar conversación, en dar cultura y en dar sea lo que sea y donde sea con buen talante, con buen estilo, mirando a los ojos. A mí me gusta pasear, es un ejemplo muy tonto si queréis, pero me gusta pasear por el centro de Málaga con un compañero, con Felipe, a lo mejor lo conocéis, porque vamos por la calle y conoce a todos los mendigos que se están cruzando, que están pidiendo por allí todos los días. Y empieza a hablar con ellos, a preguntarle de tu mujer, tu niño, tu padre, la persona con la que vives ahora no es la con la que vivías hace un mes, con quién estás ahora. Los conoce a todos. Y no es dar dinero, es darles vida, porque es interesarse por ellos. Bueno, pues eso tan sencillo de dar, mirando a los ojos, eso lo podemos hacer todos. Además, puede ser un compartir personal, claro, pero también puede ser un compartir familiar. Y eso lo entendemos en la familia. ¿Por qué no planteamos en la familia a veces, oye, al mes ingresamos tanto? Al mes necesitamos tanto porque lo necesitamos gastar. Pero como familia, ¿cuánto podemos compartir con otros? Ese compartir familiar nos ayuda, nos impulsa y nos educa. Y sobre todo educa a los que vienen detrás. Y desde luego, al final de cada jornada puedo preguntarme perfectamente, hoy que he compartido mío con los demás, de mi tiempo, de mi conversación, de mi dinero, de lo que sea, hoy que he compartido mío con los demás. ¿Y cómo lo he compartido? ¿Y en qué puedo mejorar para mañana? Esta pequeña reflexión al final de la jornada nos viene muy bien a todos y nos prepara para el día siguiente. Segundo medio que nos propone la liturgia y el Evangelio y la oración. Los hijos de Dios hemos de sintonizar con nuestro Padre Dios. Esto es sencillo y esencial para tener luz, para recibir fuerzas de arriba, para actuar honradamente en nuestras acciones. Poner diariamente ante Dios nuestra vida. Poner ante Dios la vida de los hermanos, con su rostro, con sus situaciones. Preguntarme ante Dios, Señor, ¿cómo miras tú a esta persona? Pues yo, hijo tuyo, quiero mirarla como tú. Y eso me predispone preciosamente para encontrarme con esa persona. Preguntarme, me voy a encontrar hoy con tales personas. ¿Cómo las mira Dios? Pues yo quiero mirarlas así. Al inicio de la jornada, por tanto, un repaso de con qué personas me voy a encontrar hoy, con quiénes voy a tratar, pensar en sus situaciones personales y ponerlas ante el Señor. Y esto, como decía, me predispone maravillosamente al momento en el que tenga que hablar con esa persona, que es hijo de Dios, que es mi hermano. Y al final de la jornada, rebobinar y ver la película del día, conversar con Dios lo vivido, pedir perdón por los errores, agradecer los aciertos y desde lo vivido hoy mirar cómo orientarme mañana. ¿Y maneras de orar? Muchísimas. Y cada uno tendremos la nuestra más adecuada. Maneras de orar, muchas. Maneras de conversar con la persona que te ama y que tú amas, muchas. Y unas veces se conversa más, otras veces se hace silencio. Estás al lado de quien sabes que te quiere. Maneras de orar con el Señor, la lectura de su palabra. Qué bien nos viene cada día coger 3 minutos, 5 minutos el Evangelio del día.
Qué bien nos viene poner rostros conocidos ante Él. Qué bien nos viene poner ante Él y comentar delante de Él los titulares de prensa, a veces muy duros. Qué bien nos viene también las oraciones conocidas, también la conversación de cómo voy, cómo vamos. Yo muchas veces, confesando, a la hora de poner una penitencia, suelo decir, mira, cuando puedas, entra a una iglesia, está un ratito delante del sagrario y cuéntale al Señor cómo llevas el día. Eso no es una penitencia muy grande, al revés, es un ratillo de gozo, de contarle al Señor cómo llevo el día. Bien, o las oraciones, quizás es una tontería, las oraciones que nosotros hemos escuchado de nuestros padres. Casi todos hemos visto cómo oraban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. A mí no se me olvidan nunca las oraciones simples, pero llenas de vida de mi padre cuando salía de su casa. Era una oración muy simple. Con Jesús salgo de casa, con Jesús he de volver. Dulce Jesús de mi vida, Jesús, acompáñame. Más simple imposible, pero es. Y esas oraciones a nosotros se nos quedan. O recuerdo la de mi madre, que la debió aprender de una abuela suya en tiempo de la guerra, porque decía cosas así muy... cuando salíamos uno de casa, y mi madre se quedaba musitando esa oración. En la capa del Señor te relío, que no seas preso ni herido, ni por la justicia perseguido. Santa librad traerlo a su casa con salud y libertad. Bueno, esto eran las oraciones de nuestros mayores, de una manera o de otra. Escuchar las oraciones de nuestros mayores, eso nos ayuda también a nosotros. Pues vamos a hacerlo. Tercer medio, el ayuno. ¿Cuántas cosas hay, decía antes, que me sobran y que muchas veces hasta me estorban? Y que ayunando, entre comillas, de ellas, soy mucho más libre, estoy más disponible, tengo más tiempo y encima ahorro para poder compartir con los demás. Qué bueno ayunar, por ejemplo, de un rato de tele y cambiarlo por un rato de conversación. Con el cónyuge, con los hijos, con los abuelos, con tal persona que está sola. Ayunar de comida nos hace caer en la cuenta de que lo verdaderamente valioso es el Señor. Las cosas son efímeras y pasajeras. Podemos ayunar de muchas cosas. Cada uno veamos qué tipo de ayuno tengo que hacer. En el mensaje del Papa Francisco nos dice ayunar del móvil. Bueno, y dice, en vez de una conversación virtual, una conversación cara a cara. Tenemos muchas cosas de que ayunar. Podré plantearme cada día de qué debo ayunar hoy, qué ayuno voy a proponer en mi familia, porque es algo que nos puede unir y nos puede beneficiar a todos. ¿De qué vamos a ayunar en nuestra parroquia? Que a lo mejor hay también cosas que no las necesitamos y que ayunando de ellas estamos mejor. ¿De qué podemos ayunar? Ayunar en nuestra hermandad. Porque será mejor para que otros lo tengan y lo inviertan en algo realmente necesario. En fin, cada uno hemos de ver en qué tengo que ayunar y de qué cosa debo ayunar. Pero ahí hay un medio importante para caer en la cuenta de que quien importa es Dios y mis hermanos. Y yo en segundo plano o en tercer plano. Cuarto punto, Cuaresma es acción de Dios. Porque si bien los medios anteriores, limosna, oración, ayuno, tienen mucho de nosotros mismos, de esfuerzo nuestro, lo decisivo es caer en la cuenta de que el protagonista de la Cuaresma no somos nosotros, es Dios. Es Dios quien quiere convertirnos, quien quiere transformarnos, quien quiere liberarnos de todo lo que nos estorba, quien quiere capacitarnos para ser instrumentos de Él en el mundo que nos toca vivir. Dios sale a nuestro encuentro.
Es Dios, es Jesucristo quien sale a nuestro encuentro tantas veces. Las expresiones que en su boca pone la Sagrada Escritura son muy clarificadoras. Me limito ahora a asomarme a dos del profeta Isaías. En el capítulo 43, versículo 1, dice: ahora sí dice Yahvé, tu Creador, tu plasmador Israel, no temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas que yo estoy contigo. Dios sale al encuentro de su pueblo y le dice que por muchas dificultades que tenga, no le perjudicará el fuego ni las aguas, porque yo estoy contigo. Dios sale al encuentro. Y cuando Dios llama a Moisés, la expresión más frecuente es: contigo estoy. En el Nuevo Testamento vemos muchas veces aquellas expresiones de Jesús: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Os prepararé, os capacitaré para la tarea que os voy a dar. Recordemos aquella escena de cuando Leví, Mateo, el cobrador de impuestos, está sentado en el mostrador, pasa Jesús y le dice: sígueme. Es Jesús el que le sale al encuentro. Y Leví cae en la cuenta de que me está llamando y yo estoy infeliz aquí, y me propone otro planteamiento de vida. Lo siguió, y no solo lo siguió, sino que llamó a toda su panda de amigos a comer con Jesús. Os recordemos aquella escena de Lucas capítulo 19, cuando ve Jesús a Zaqueo montado en la higuera para ver quién pasaba y qué es lo que hacía Jesús, y Jesús le dice: Zaqueo, baja, que he de hospedarme en tu casa. Se hospedó en su casa y acabaron reconociendo que hoy ha llegado la salvación a esta casa. O aquella otra escena, Apocalipsis 3:20, cuando dice Jesús: estoy a tu puerta y llamo, si abres, entraré y cenaré contigo. Dios quiere entrar a tu casa y cenar contigo, simplemente hace falta que le abras la puerta. A mí esa expresión me gusta mucho. Siempre me digo, por contra, como le abras la puerta y cene contigo, te la lía. Te rompe tus esquemas, pero bueno, te rompe todo lo que te estorba y te da una visión nueva de la vida. Ábrele la puerta, estoy a tu puerta y llamo, si abres entraré y cenaré contigo. O el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, cuando habíamos puesto toda la esperanza en este líder, lo han matado, aquí que pintamos nosotros ya, vámonos para el pueblo, vamos a retomar lo que teníamos allí. Y Jesús se hace el encontradizo con ellos, les va explicando las Escrituras, y al partir el pan caen en la cuenta de que este es el mismo que ha resucitado, y corriendo retoman nuevamente el seguimiento de Jesús. Bien, Jesús sale al encuentro, Dios sale a nuestro encuentro. La Cuaresma nos manifiesta así que Dios también hoy viene a nuestro encuentro y se acerca a nosotros. Y se acerca a nosotros especialmente en 3 sacramentos que están a nuestro alcance cada vez que queramos: la Eucaristía, el bautismo y la reconciliación. En primer lugar, la Eucaristía. Como siempre en la vida cristiana, la Eucaristía es el centro. Como siempre, el domingo, el día del Señor, ha de marcar nuestra andadura. Participar en la Eucaristía, vivirla junto con la comunidad parroquial, en familia, con los hermanos cofrades. Ahí se muestra muchas veces la fraternidad y el cariño y el estar juntos, el rezar juntos. Yo diría a veces erróneo y corto de luces plantearnos hacer otros actos religiosos si no vivimos la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra fe. Todo lo demás, si viene después de la Eucaristía, bendito sea.
pero no sustituyamos la Eucaristía, que es el centro. El sacramento del bautismo. Las semanas de Cuaresma son tiempo de preparación para los adultos que se van a bautizar en la vigilia pascual. Así ha sido en la historia de la Iglesia y se va retomando en nuestro tiempo también. El domingo pasado, en nuestra catedral, eran 17 adultos los que comenzaban la andadura, los que eran acogidos como candidatos para bautizarse en la vigilia pascual. Bueno, pues este tiempo del bautismo, revivamos nosotros nuestro bautismo, la vocación bautismal a la que fuimos llamados y el compromiso adquirido al estar injertados en Cristo. Yo creo que es un buen tiempo para repensar que somos sarmientos injertados en la cepa, aquello de Juan 15, la vid y los sarmientos. Y el sarmiento que está bien injertado en la cepa, ese da fruto. Nuestro bautismo nos ha injertado en la cepa que es Cristo. Y en Málaga había una expresión, y la hay, pero cuando yo era niño en el seminario se decía baptizatus ergo sanctus. Era una palabra latina, la expresión. Bautizado, luego santo. Si estás bautizado, tu tarea ya es la santidad, vivir honradamente, vivir siendo de Dios y siendo de los demás. Bueno, pues cada uno de nosotros estamos bautizados. Baptizatus ergo sanctus. Si estás bautizado, a ser de Dios y a ser de los demás. Puede ser un buen tiempo para recordar nuestro bautismo, como decía, incluso para externamente visitar la iglesia donde me bautizaron y orar allí. Y si es posible, besar esa pila bautismal. Y renovar y personalizar el compromiso que en mi nombre, porque era un bebé, adquirieron mis padres, mis padrinos, personas que me querían, se comprometieron por mí. Ahora soy yo el que he de responder a aquel compromiso. Y yo creo que es muy buen tiempo también para agradecer a Dios esas personas que nos llevaron a la pila bautismal y esas personas que luego nos iniciaron en la fe, me han ayudado y me vienen ayudando a cuidarla y a cultivarla. Pensamos en ella. ¿Cuántas personas hay en nuestra vida? Yo diría cuántos ángeles de Dios hay en nuestra vida que nos han cuidado y que nos están cuidando en la fe. Demos gracias a Dios por esas personas. Yo siempre digo que soy cura gracias a Dios, por supuesto, pero gracias a un equipo de curas que cuando recién salido me acogió y me ayudó. Y gracias a la gente de las parroquias por las que he ido pasando, que siempre han estado al lado, empujando, ayudando. A cuánta gente en el terreno de la fe hemos de darle gracias. Y tercer sacramento de la Cuaresma, la reconciliación. Nos cuesta celebrar este sacramento, a todos, a mí el primero. Pero Jesús fue experto en acogida a los pecadores. Qué bien acogió Jesús a aquella mujer adúltera. Qué bien acogió Jesús a Zaqueo, o a la samaritana, o al buen ladrón. Y qué grande fue el abrazo del padre de la parábola del hijo pródigo a su hijo que se había extraviado. Cuánta salvación mostró el Señor a todos ellos y cuánta liberación sintieron ellos. Pues la misma salvación y la misma liberación está en nuestras manos recibirla. Dios nos la ofrece. Y Cuaresma es un excelente tiempo para ello, un tiempo excelente para rezar cada día el Salmo 51, 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y un poco más adelante, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Dice el apóstol Pablo, también a los Corintios, os lo pedimos por Cristo, dejaos reconciliar por Dios. El sacramento de la reconciliación es dejaos reconciliar por Dios. Dejaos reconciliar, dejaos abrazar,
dejaos hacer por Dios. Pues eso, Dios sale a nuestro encuentro, abrámosles la puerta y Él nos llenará de su gracia, porque ahora es tiempo de gracia, es día de salvación. Y termino Cuaresma 2022. Dice el Papa Francisco, yo les invito a leer su mensaje. En el móvil ponen mensaje Cuaresma 2022 y os sale, y en el ordenador y en cualquier sitio. Y si no, que lo busque el párroco. Yo les invito a leerlo porque es muy bonito y muy sencillo. Y yo aquí ahora no voy a hacer más que un brevísimo resumen. Pero arrancando él de la exhortación de Pablo a los Gálatas, él nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. De esa expresión de Pablo arranca Francisco y nos ofrece 3 apartados. Uno, siembra y cosecha. Otro, no nos cansemos de hacer el bien. Y el tercero, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. En primer lugar, siembra y cosecha. Sembrar buena semilla y sembrar bien es esencial con vista a la cosecha. Y dice el Papa, sembremos generosamente, porque con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez, la soberbia, el deseo de acumular. La Cuaresma nos invita a cambiar de mentalidad. En la siembra, lógicamente, el primer agricultor es el mismo Dios, que generosamente sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Nosotros estamos llamados a responder a ese don acogiendo la palabra. Y sigue él diciendo, y en cuanto a la cosecha, la siembra se hace con vistas a la cosecha, y hay un vínculo estrecho entre siembra y cosecha. A sembrar mezquino, cosecha mezquina, dice él. A sembrador generoso, cosecha generosa. Si has sembrado bien y generosamente, seguro que acabas recogiendo fruto. Tú mismo irás siendo otro. Tus relaciones cotidianas y tus pequeños gestos serán de bondad. Tu vida se llena de obras buenas. Y termina Francisco este epígrafe diciendo, ver la cosecha verdadera y grande será al final de los tiempos, claro, los frutos de la vida eterna, ese tener un tesoro en el cielo, ese poder escuchar de Dios, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, etc. El segundo epígrafe de él, siembra y cosecha, era el primero. El segundo, no nos cansemos de hacer el bien. Y sigue, dice él, que frente a la amarga desilusión de tantos sueños rotos, tenemos la tentación de tirar la toalla, de encerrarnos en nuestro individualismo y refugiarnos en la indiferencia. Sin embargo, Dios da fuerza a quien está cansado. No nos cansemos, por tanto, de hacer el bien. Y él concreta esto, pues prácticamente en los 3 medios que decíamos antes. No nos cansemos de orar. Orar porque necesitamos a Dios, por nuestra fragilidad personal. Y hoy especialmente orar por la paz que necesitamos, para que el Señor nos conceda cordura y sentido común para la convivencia. Y dice, además de orar, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida, no nos cansemos de arrancar lo que nos estorba. Y ahí es donde habla lo que decía antes, la dependencia de los medios de comunicación digitales. Dice él que empobrece las relaciones humanas. Textualmente dice, la Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar una comunicación humana más integral, hecha de encuentros reales cara a cara y hecha de conversaciones cara a cara. Y termina, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante la Cuaresma, insiste él, practiquemos la limosna con alegría. Es tiempo para compartir, para buscar, para una llamada, para una visita, tomándonos tiempo para amar a los más indefensos.
Y concluye: si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Hay que trabajarlos día a día. Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor, un paso tras otro, y quien caiga y quien se encuentre perdido, Dios es rico en perdón. Apoyémonos en su gracia y en la comunión de los hermanos. Cuando Moisés le dice a Dios, cuando Dios le llama a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo, y Moisés busca, si tienen ocasión relean el capítulo 3 del Éxodo, capítulo 3, 4 y 5, donde Moisés busca todas las excusas posibles para mostrarle a Dios que él no es el que tiene que ir. En el fondo es que no quería ir. Y ya la última que le pone es que yo no sé hablar, soy tartamudo. Y Dios le dice: ahí tienes a tu hermano Aarón, que habla muy bien. Bueno, ahí tienes a tu hermano. A veces no podrás hacer algo tú solo, pero ahí tienes a tu hermano, cuenta con él. La comunión en la Iglesia. Apoyémonos en la gracia de Dios y en la comunión de los hermanos. El ayuno, termina el Papa, prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Y tenemos la certeza de que si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Que la Virgen María nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal. Porque guiados por una madre, la experiencia que todos tenemos es que nos lleva de la mano por el buen camino y hacia el mejor sitio. Pues llevados de la mano de María, iremos por el buen camino y al mejor sitio. Pues que el Señor nos ayude a caminar así. Y mañana... Bueno, pues si Dios quiere y seguimos vivos, mañana nos vemos aquí otra vez. Hasta mañana y buenas noches.